Pitágoras, un antiguo filósofo y matemático griego, calle 570, calle 490 AC, es considerado el primer matemático puro. Sus contribuciones marcaron avances en matemáticas, geometría y aritmética, basadas en relaciones numéricas aplicadas a áreas como la teoría de pesos, medidas, música y astronomía. Sus conceptos musicales I, 4 y V fueron fundamentales en la armonización griega y siguen utilizándose hoy. Fundó la escuela pitagórica, que abordó religión, medicina, cosmología, filosofía, ética y política. Sus principios influyeron en figuras como Platón y Aristóteles, impactando el desarrollo matemático y filosófico en Occidente. Aunque no se conservan escritos originales, sus discípulos citaron su autoridad indiscriminadamente, dificultando diferenciar sus logros de los de sus seguidores. Se le atribuye la teoría de la funcionalidad numérica en el mundo y la música. Otros avances, como la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado o el teorema de Pitágoras, posiblemente surgieron de la escuela pitagórica. Los detalles verificables sobre la vida de Pitágoras son escasos debido a la falta de textos escritos por él o biografías contemporáneas. Los primeros escritos datan de 150 a 250 años después de su muerte y se basan en historias orales, mostrando diferencias notables. Mitos y leyendas se formaron alrededor de él, impulsados tanto por Pitágoras como por la naturaleza esotérica de la doctrina pitagórica y sus seguidores. Con el tiempo, las anécdotas y hazañas de Pitágoras se exageraron debido a la falta de información directa y la influencia de la escuela pitagórica. En el siglo I a.C., se le retrató como un ser sobrenatural, y algunos tratados se escribieron en su nombre. La obra más influyente sobre su vida data del siglo III después de Cristo, unos 800 años después de su muerte. Autores como Diógenes Laercio, Porfirio y Jámblico escribieron biografías basadas en fuentes distorsionadas y tendencias neopitagóricas, exaltándolo como la fuente de toda verdad filosófica. Diógenes es más objetivo, mientras que Porfirio y Jámblico carecen de rigor histórico. Jámblico se centra en el estilo de vida de los pitagóricos y cita a Nicómaco y Apolonio de Tiana como fuentes. Las referencias en los diálogos de Platón y Aristóteles también son limitadas en veracidad histórica. Aunque ambas fuentes destacan la enorme influencia de Pitágoras, sus relatos están influenciados por interpretaciones posteriores. La biografía de Pitágoras presenta varias etapas y eventos importantes. Orígenes y educación. Pitágoras nació en Samos, Grecia, alrededor del año 570 a.C. Su padre, Nemarco Mnesarco, era un mercader de Tiro y su madre, Pitaide, era originaria de Samos. Pasó sus primeros años en Samos y acompañó a su padre en viajes comerciales. Fue educado en diversos campos, incluyendo tocar la lira, escribir poesía y recitar a Homero. Formación filosófica. Pitágoras recibió educación de varios filósofos y sabios, incluyendo a Ferécides de Sirous, Tales y Anaximandro. Se cree que a los 18 o 20 años visitó a Tales en Mileto, donde se interesó por las matemáticas y la astronomía. También se especula que viajó a Egipto, Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India en busca de conocimiento científico. Influencias y aprendizaje. En Egipto, se cree que Pitágoras pudo haber adquirido conocimientos de los sacerdotes, participado en rituales y discusiones, y aprendido geometría. También se dice que estudió con los magis en Babilonia, explorando ritos sagrados y ciencias matemáticas. Estas experiencias influyeron en sus creencias y en la formación de su filosofía. Establecimiento en Crotona. Hacia el año 532 a.C., Pitágoras se estableció en la ciudad de Crotona, en la Magna Grecia, sur de Italia. Fundó una escuela filosófica y religiosa, atrayendo seguidores y estableciendo su reputación. Allí adoptó prácticas esotéricas como el secretismo, el vegetarianismo y la pureza. Crecimiento de la escuela pitagórica. La escuela pitagórica en Crotona prosperó y atrajo a numerosos seguidores conocidos como matematikoi. Pitágoras lideraba este círculo de adeptos. Algunas fuentes sugieren que se casó con Téano y tuvo hijos, mientras que otras discrepan en los detalles. En el año 508 a.C., la sociedad pitagórica en Crotona fue atacada violentamente. Pitágoras huyó a Metaponto, donde terminaría sus días. Existen diferentes versiones sobre la razón del ataque. Una dice que Cilón, un noble de Crotona, buscaba unirse a la escuela y, al ser rechazado, se vengó atacándolos. La influencia de Pitágoras perduró mucho después de su muerte. Aunque su muerte exacta es incierta, su legado como fundador de la escuela pitagórica y su impacto en áreas como matemáticas, filosofía y misticismo es innegable.
Su tumba en Metaponto fue mostrada como un lugar de importancia histórica. La vida de Pitágoras está rodeada de mitos y relatos, y es difícil distinguir la realidad de la ficción debido a la falta de fuentes directas. Sin embargo, su influencia en el desarrollo de la filosofía y las matemáticas, así como su papel en la fundación de la escuela pitagórica, son aspectos fundamentales de su legado. La Hermandad Pitagórica fue una sociedad filosófica y religiosa fundada por Pitágoras en Crotona, Italia, que atrajo a numerosos seguidores, conocidos como pitagóricos. Esta hermandad tenía una estructura y prácticas muy específicas. Matematicoi y acusmáticos, los seguidores que formaban parte del círculo interno de la hermandad eran llamados matematicoi. Vivían de manera comunal, renunciando a posesiones personales y siguiendo reglas estrictas como el vegetarianismo. Estos seguidores tenían el privilegio de recibir las enseñanzas directas de Pitágoras. Por otro lado, los acusmáticos eran aquellos que no pertenecían al núcleo duro. Vivían en sus propias casas, tenían posesiones personales y no estaban sujetos al vegetarianismo. Asistían a las enseñanzas durante el día como oyentes. Principios y enseñanzas. La hermandad pitagórica se basaba en varios principios, entre ellos la creencia de que la realidad tiene una naturaleza matemática en su nivel más profundo. El uso de la filosofía para la purificación espiritual. La idea de que el alma puede elevarse para unirse con lo divino. La consideración de ciertos símbolos como místicos. La importancia de la lealtad y el secretismo entre los miembros. Los pitagóricos creían en la metempsicosis, reencarnación, y practicaban el ascetismo. Su hermandad promovía el secretismo y la vida comunal, y muchos de sus descubrimientos y logros se atribuían a Pitágoras. A pesar de la falta de escritos directos de Pitágoras, sus enseñanzas y el trabajo de sus seguidores contribuyeron significativamente al desarrollo de las matemáticas, la astronomía y otras ciencias naturales. La hermandad pitagórica se expandió rápidamente después de 500 a.C. y adquirió tintes políticos. Sin embargo, a medida que crecía, la sociedad se dividió en facciones. En 460 a.C. sufrieron ataques y represión, con sus lugares de encuentro saqueados y destruidos. La casa de Milo en Crotona, donde se encontraban muchos pitagóricos, fue atacada y varios miembros murieron. Los sobrevivientes se refugiaron en Tebas y otras ciudades. La Hermandad Pitagórica fue una comunidad filosófica y religiosa fundada por Pitágoras en Crotona, que se basaba en principios matemáticos, espirituales y éticos. Sus seguidores compartían un estilo de vida comunal y practicaban el secretismo. Aunque su influencia y logros perduran en la historia, los ataques y la represión eventualmente llevaron al declive de la sociedad. La cosmovisión pitagórica se basa en principios matemáticos y metafísicos, y busca comprender el universo como un todo ordenado y armonioso. Aunque las fuentes históricas son limitadas y a menudo confusas, se pueden identificar algunos aspectos clave de su pensamiento. Monismo y números. Aunque la filosofía pitagórica tiene raíces en la escuela jónica, Pitágoras y sus seguidores se alejaron de las explicaciones físicas y se centraron en la metafísica. Se les atribuye la adopción del monismo, la creencia en principios incorpóreos que dan origen al universo. Según este punto de vista, primero surge el número, seguido por el plano y las figuras sólidas y finalmente los cuerpos del mundo sensible. Armonía numérica. Los pitagóricos creían en la importancia de los números y las relaciones numéricas en el universo. Veían en los números y sus relaciones armónicas la base del conocimiento absoluto. Consideraban que estas relaciones numéricas subyacen en los fenómenos del universo y revelan su orden y armonía. Inmortalidad del alma y metempsicosis. Una parte fundamental de la cosmovisión pitagórica era la creencia en la inmortalidad del alma y la metempsicosis, reencarnación. Pitágoras transmitió la idea de que las almas humanas podían renacer en otros cuerpos después de la muerte. Este concepto tenía un atractivo especial para sus seguidores y ayudó a ganar adeptos a su hermandad. Importancia del fuego. Para los pitagóricos, el fuego era el elemento más noble y vital. Consideraban que el fuego ocupaba una posición central y honorable en el universo, y que era el principio vivificador. Los cuerpos celestes realizaban una danza circular alrededor de un fuego central, en el cual se encontraban el Sol, la Luna, la Tierra y la Antitierra. Desarrollo científico y matemático. Aunque Pitágoras sentó las bases de la cosmovisión pitagórica, sus sucesores como Filolao y Arquitas desarrollaron aún más estos conceptos de manera científica y matemática.
La idea del orden matemático en el universo influyó en el desarrollo posterior de la astronomía y otras disciplinas científicas. La cosmovisión pitagórica se basa en la importancia de los números, la armonía numérica y la creencia en la inmortalidad del alma y la metempsicosis. Además, atribuían al fuego un papel central en la estructura del universo. Aunque la falta de fuentes directas complica la comprensión precisa de sus creencias, los pitagóricos influyeron significativamente en la filosofía y la ciencia de su época. En el campo de la astronomía, los pitagóricos realizaron contribuciones significativas y desarrollaron un sistema astronómico que reflejaba su enfoque en los números y la armonía. Aquí hay algunos aspectos destacados de su pensamiento astronómico. Posición de la Tierra. Pitágoras sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo. Esta creencia se relacionaba con su visión del orden y la armonía, ya que consideraban que la Tierra, como un cuerpo perfecto, debía ocupar una posición central en el cosmos. Órbita de la Luna y Venus. Se le atribuye a Pitágoras la idea de que la órbita de la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. También se percataron de que el lucero del alba y el lucero de la tarde eran en realidad el mismo planeta, Venus. Esta comprensión de los movimientos de Venus y la Luna revela su interés en el estudio de los cuerpos celestes. Rotación de la Tierra. Filolao, un seguidor de Pitágoras, sostenía que la Tierra tenía un movimiento de traslación, pero no alrededor de su propio eje. Creía que la Tierra giraba alrededor de un fuego central, que no era equivalente al Sol, sino una fuerza ubicada en el centro del universo. Crítica de Aristóteles. Aristóteles criticó la idea pitagórica de las armonías de las esferas celestes. Los pitagóricos creían que los movimientos planetarios generaban un sonido armónico, pero que no podíamos percibir debido a que habíamos estado expuestos a él desde nuestro nacimiento. Aristóteles consideró esta noción ingeniosa pero impracticable. Sistema más amplio. Aunque los pitagóricos tenían algunas ideas iniciales sobre la posición y movimiento de los cuerpos celestes, sus contribuciones fueron superadas por otras escuelas de pensamiento posteriores. Aristarco de Samos, por ejemplo, propuso un sistema heliocéntrico en el que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol, una idea que se adelantó a su tiempo. Los pitagóricos realizaron avances en el estudio de los movimientos celestes y la estructura del cosmos. Pero sus ideas astronómicas no alcanzaron el nivel de desarrollo y precisión de las teorías que surgieron más tarde en la historia de la astronomía. En el ámbito de la música, Pitágoras y sus seguidores realizaron investigaciones y descubrimientos que vinculaban las proporciones numéricas con los intervalos musicales y la armonía. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su enfoque musical. Leyes de los intervalos musicales. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de las leyes que rigen los intervalos musicales regulares. Esto se refiere a las relaciones aritméticas entre las frecuencias de las notas en una escala musical. Pitágoras demostró cómo los intervalos musicales se pueden expresar mediante razones de números enteros. Monocordio. Diógenes Laercio atribuye a Pitágoras la invención del monocordio, un instrumento musical con una sola cuerda. Utilizó este instrumento para ilustrar la relación entre la longitud de la cuerda y la altura del sonido, estableciendo así la base para entender las proporciones musicales. Importancia de la música. Para los pitagóricos, la música no solo era un arte, sino que también tenía un valor ético y medicinal. Creían que ciertas melodías y ritmos podían influir en la salud emocional y mental de las personas, armonizando las facultades del alma. Veían la música como una herramienta para sanar y purificar. Afinación pitagórica. Los pitagóricos desarrollaron una afinación musical basada en intervalos de quintas perfectas en razón de 3/2. Esto resultó en una serie de frecuencias que estaban relacionadas armónicamente. La nota do en esta afinación generaba una secuencia de frecuencias basadas en múltiplos de 2. Relación con la astronomía. Los pitagóricos establecieron conexiones entre la música y la astronomía. Creían que la armonía en la música reflejaba la armonía en el cosmos. Asociaron las distancias y velocidades de los cuerpos celestes con las leyes de los intervalos armónicos, sugiriendo que los movimientos celestes generaban sonidos y notas que formaban una escala armoniosa. Armonía cósmica. Pitágoras y sus seguidores concebían el orden y la armonía no solo en la música, sino también en la estructura del universo. Creían que las mismas proporciones y relaciones numéricas que se encontraban en la música también estaban presentes en el movimiento de los cuerpos celestes. La contribución de Pitágoras en el campo de la música no solo se centró en la comprensión de los intervalos y las proporciones musicales, sino que también extendió su visión de la armonía y el orden a la relación entre la música y la astronomía, creando un enfoque unificador que vinculaba el arte y la ciencia.
En el campo de las matemáticas, Pitágoras y sus seguidores realizaron importantes contribuciones y desarrollaron una perspectiva única sobre los números y las propiedades matemáticas. Aquí se destacan algunos aspectos clave de su enfoque matemático. Enfoque en principios y conceptos. A diferencia de la matemática moderna que se centra en la resolución de problemas concretos, Pitágoras y los pitagóricos estaban más interesados en los principios fundamentales de las matemáticas. Para ellos, los números eran más que herramientas para el cálculo, eran entidades con propiedades específicas y significados abstractos. El concepto de número, Pitágoras atribuyó a los números propiedades más allá de su valor numérico. Los números tenían cualidades como personalidad, masculinidad y feminidad y se consideraban perfectos o imperfectos. Los pitagóricos exploraron las relaciones y simbolismo inherentes a los números. Importancia del número 10. El número 10 era especialmente significativo para los pitagóricos. La tetractis era un triángulo equilátero formado por 10 puntos dispuestos en 4 filas. Era considerado un símbolo sagrado que representaba la armonía y la perfección matemática. El número 10 también era la suma de los primeros 4 números enteros, 1 más 2 más 3 más 4, lo que resaltaba su importancia. Relación entre las matemáticas y el mundo. Los pitagóricos creían en la idea de que las cosas son números, lo que significa que veían una correspondencia entre los números y el mundo que los rodeaba. Buscaban patrones numéricos y relaciones matemáticas en diversos aspectos del cosmos, como la astronomía y la música. Principio de prueba. Los pitagóricos estaban interesados en la idea de la prueba matemática. Buscaban demostrar y establecer teoremas matemáticos de manera rigurosa. Su enfoque en la demostración y el razonamiento lógico sentó las bases para el desarrollo posterior de la geometría y la matemática deductiva. El enfoque matemático de Pitágoras y los pitagóricos trascendió la mera manipulación de números y se adentró en la exploración de los conceptos y principios matemáticos subyacentes. Su visión de que los números y las proporciones eran fundamentales para comprender tanto el mundo natural como el abstracto les permitió realizar avances significativos en el estudio de las matemáticas y sentar las bases para el desarrollo posterior de la geometría y otras ramas matemáticas. La escuela de Pitágoras realizó una serie de importantes descubrimientos y avances en el campo de las matemáticas. Aquí se mencionan algunos de los descubrimientos atribuidos a ellos. Teorema de Pitágoras. Enunciaron y demostraron el teorema que lleva el nombre de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Además demostraron su inverso, que si los lados de un triángulo satisfacen esta ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Exactamente. Has resumido correctamente el teorema de Pitágoras y su inverso. El teorema de Pitágoras es uno de los logros matemáticos más famosos atribuidos a la escuela pitagórica. Establece una relación fundamental en la geometría de los triángulos rectángulos, que son aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, 90 grados. En un triángulo rectángulo, el teorema establece lo siguiente: en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. En términos algebraicos, si llamamos a los catetos a y, b, y a la hipotenusa c, el teorema se expresa como a superíndice 2 más b superíndice 2 igual a c superíndice 2. Además, el teorema también tiene un inverso. Si en un triángulo las longitudes de sus lados a, b y c satisfacen la relación a superíndice 2 más b superíndice 2 igual a c superíndice 2, entonces el triángulo es rectángulo y el ángulo opuesto al lado c es un ángulo recto. La demostración de este teorema es fundamental en geometría y ha sido objeto de estudio y aplicación a lo largo de la historia de las matemáticas. Los pitagóricos son conocidos por haber enunciado y demostrado este teorema en el contexto de su investigación matemática. Sólidos perfectos. Descubrieron que solo existen 5 poliedros regulares, también conocidos como sólidos platónicos. Estos son el tetraedro, el hexaedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Cada uno de estos sólidos tiene caras congruentes y ángulos iguales, lo que los hace especiales. Ángulos interiores de un triángulo. Demostraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos, 180 grados. Y generalizaron este resultado a polígonos de n lados. Triángulo inscrito en un semicírculo. Propusieron la idea de que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Esta propiedad puede ser demostrada y es utilizada en diversos contextos geométricos. La influencia de Pitágoras y la escuela pitagórica en la historia de la filosofía y el pensamiento es significativa.
Aunque la figura de Pitágoras ha estado envuelta en mitos y leyendas a lo largo del tiempo, su legado filosófico y matemático tuvo un impacto duradero en el pensamiento griego y occidental en general. Aquí hay algunos puntos clave sobre su influencia. Contribuciones matemáticas. La escuela pitagórica realizó importantes avances en matemáticas, incluido el famoso teorema de Pitágoras y el estudio de los números y sus propiedades. Estas contribuciones sentaron las bases para el desarrollo posterior de la geometría y la aritmética. La demostración de este teorema es fundamental en geometría y ha sido objeto de estudio y aplicación a lo largo de la historia de las matemáticas. Los pitagóricos son conocidos por haber enunciado y demostrado este teorema en el contexto de su investigación matemática. Sólidos perfectos. Descubrieron que solo existen 5 poliedros regulares, también conocidos como sólidos platónicos. Estos son el tetraedro, el hexaedro, cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Cada uno de estos sólidos tiene caras congruentes y ángulos iguales, lo que los hace especiales. Ángulos interiores de un triángulo. Demostraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos, 180 grados, y generalizaron este resultado a polígonos de n lados. Triángulo inscrito en un semicírculo. Propusieron la idea de que un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo. Esta propiedad puede ser demostrada y es utilizada en diversos contextos geométricos. La influencia de Pitágoras y la escuela pitagórica en la historia de la filosofía y el pensamiento es significativa. Aunque la figura de Pitágoras ha estado envuelta en mitos y leyendas a lo largo del tiempo, su legado filosófico y matemático tuvo un impacto duradero en el pensamiento griego y griega occidental en general. Aquí hay algunos puntos clave sobre su influencia. Contribuciones matemáticas. La escuela pitagórica realizó importantes avances en matemáticas, incluido el famoso teorema de Pitágoras y el estudio de los números y sus propiedades. Estas contribuciones sentaron las bases para el desarrollo posterior de la geometría y la aritmética.